Les recomiendo llegar antes de las 9:15. Ya sabe que tenemos un desayuno para los niños. Entonces, si llega antes de esa hora, alcanza desayuno. Si llega después, pues lo sentimos, tendrá que esperar un ratito hasta que termine la alabanza. Pero lo interesante es que ellos tienen allá también su culto de adoración, tienen tiempo de alabanza y de adoración todos los niños, así que es bueno llegar temprano. Dile al que está a tu lado, te lo dije. Muy bien, la filosofía cristiana, decía un actor uruguayo que se llama Roberto Hons, la filosofía cristiana es una filosofía de abnegación, de autocontrol y de dominio propio. En cambio, la filosofía, ¿por qué no casar? Se dirá alguno. ¿Por qué no puedo durar en los trabajos que tengo? Se dirá otro. ¿Por qué no puedo tener mi casa limpia? Pensará alguna. ¿Por qué no puedo lograr más? ¿Por qué no puedo quitarme este mal hábito de encima? ¿O por qué no me puedo deshacer de todas estas deudas? Y así sucesivamente podemos ir teniendo una serie de preguntas cada uno de nosotros y pensar el por qué. ¿Por qué no puedo hacer ninguna de esas cosas? ¿Por qué no puedo terminar aquello? ¿Por qué? Porque no tengo autocontrol. Necesitamos templanza. Hemos venido hablando del fruto del Espíritu que se encuentra en Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23, y que dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El fruto del Espíritu comienza con amor y termina con templanza. No es casualidad. Hemos hablado ya de el gozo y de la paz que nos produce la presencia de Dios. Y hoy vamos a hablar de templanza. No necesariamente estaremos viendo estos frutos de manera ordenada, sino más bien de manera en como cristianos lo vamos necesitando. El gozo es necesario para poder vivir la vida. La paz es necesaria. El dominio propio es precisamente una de las virtudes dentro del fruto del Espíritu que usted y yo necesitamos. Y a lo mejor algunos de nosotros, muchas personas en el mundo, sienten que templanza. Vaya conmigo a Proverbios 28, Proverbios 25, 28, dice, por favor a la cuenta de 3, 1, 2, 3, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Una vez más, capítulo 25, versículo daño. Entonces, esto es dominio propio. La Biblia se refiere frecuentemente a nuestro cuerpo, al igual que al pecado que produce nuestro cuerpo o nuestras decisiones, se refiere como la carne. Diga conmigo, la carne. Cuando usted encuentra en la Biblia la carne, se refiere a tu cuerpo o a las acciones que nuestro cuerpo sin Cristo hace. Quiere decir que actuamos estimulados por la naturaleza del pecado. La Biblia nos enseña que estamos separados de Dios a causa del pecado, pero que por medio de Cristo podemos ser lavados del pecado. ¿Cuántos creen eso? La carne entonces quiere ocuparse de sí misma. Esta mañana temprano tal vez usted puso una alarma a las 6 de la mañana porque dijo: voy a llegar a las 9 al culto. ¿A qué hora es el culto? A las 9. Dile que está a tu lado, es a las 9. Y entonces a las 9 de la mañana se despertó. No, bueno, a las 8:30. Y entonces allí fue la carne. Quiero explicarlo de alguna manera. La carne fue la que dijo: ay, está bien rica la cama. Y tenía una lucha ahí con Satanás, que a veces es más fuerte que Satanás. Y entonces tenía esa lucha ahí. Y a lo mejor es un asunto muy pequeño, pero es la carne. Quiero estar cómodo, quiero estar tranquilo. Esa es la razón por la que mucha gente no busca a Dios, no tiene una relación con Dios, porque es la carne. Entonces la carne quiere ocuparse de sí misma y ser siempre lo primero, sin importar el costo que esto tenga para cualquier persona o incluido el propio yo, porque a veces el hacerle caso a la carne también va a traer consecuencias a nosotros mismos. Por ejemplo, ¿cuántos saben que es bueno hacer ejercicio?
pero la carne dice, ya hago bastante aquí con el celular, el dedo gordo tiene hasta conejo. Y entonces no se para a hacer ejercicio, a caminar un poco, y esa pereza de la carne afecta a su propia persona, porque al final va a tener consecuencias de no hacer un ejercicio. Entonces puede incluso dañar hasta el punto de la destrucción. La Biblia dice que en nuestro estado natural estamos separados de Dios debido al pecado, por nuestros delitos y nuestros pecados. Eso dice la palabra. En esencia es realmente esto: no tenemos opción. Si no es por medio de Cristo, no tenemos opción para que nuestra carne sea rescatada, sea redimida, para que nuestro cuerpo, pero también nuestras acciones, nosotros seamos así. De todos modos necesitamos la salvación en Cristo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Y nadie, absolutamente nadie. Nadie puede ir a la presencia de Dios sin la redención del Señor Jesucristo. Entonces, nuestra carne al final siempre va a optar por lo que nos conviene. Es muy temprano, voy a dormir otro rato. Es muy lejos, mejor me quedo cerca. Es esto, y siempre la carne va a estar interviniendo en nuestras vidas para robarnos la bendición de Dios. De eso se trata entonces lo que esta mañana estaremos hablando, o ya estamos hablando. Este dominio propio o templanza. Diga conmigo, dominio propio. Tito capítulo 2, versículo 11 al 13. Vamos a leerlo, por favor. Dice lo siguiente. A la cuenta de 3, me ayuda a leerlo. 1, 2, 3. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Lo tiene? Ok, lo espero en la pantalla. Tito capítulo 2, versículo 11 al 13. ¿Se fue el proyector? Ok, los que traen su Biblia, comparten a los que están a su lado. 1, 2, 3. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Amén. Tal como lo explica Pablo a su discípulo Tito, dice que la gracia de Dios, fíjese, Dios nos salva. Pero cuando Dios nos salva, ¿cuántos son salvos por fe? Cuando Dios nos salva, no cambiamos inmediatamente. ¿Cuántos se dan cuenta que aunque ahora, tal vez hoy hizo una oración de fe, hoy le entregó su vida a Cristo, y mañana sigue siendo el mismo gruñón de siempre? Y a lo mejor ya pasaron 2, 3 meses, 5 meses, 1 año, 10 años de que usted entregó su vida a Cristo, y sigue siendo la misma persona enojona, gruñona, que tiene emociones, que vive en sus emocionalidades, perdón por la expresión, pero quise hacerlo como muy subrayado. Y entonces, ¿es salvo o no es salvo? Sí, la salvación es por fe. La salvación es algo que Cristo, el Señor, ganó para nosotros. Pero el resto nos toca a nosotros. Y entonces pueden pasar años, décadas incluso, y seguir siendo las mismas personas. ¿Por qué? Porque esto es un fruto. La templanza, recuerde que es el fruto del Espíritu, y un fruto nace porque es una consecuencia de estar pegados al palo, a la vid. Recuerde San Juan capítulo 15. El Señor Jesucristo pone en ese capítulo al Padre como el labrador, y Él es la vid y nosotros los pámpanos, ese palito que va pegado a la guía que es la vid. La única manera de que salga una uva o varias uvas es por estar pegados a la vid.
¿Por qué? Porque de la tierra y porque de los cuidados del labrador, el agua, el podar y todo eso, va a haber una savia que fluye por la línea de Cristo, por la vid, y entonces esa savia sale a la rama o a las ramas conectadas a la vid y el fruto es automático. La vid nunca está pujando para tener uvas. ¿Ha visto a usted alguna vid pujando? ¿No? No, solamente les nacen los frutos. ¿Cuál es la razón? Está pegada. Estar pegados a Cristo, caminar con Cristo, significa buscar su rostro, tenerlo en cuenta, tomarlo en cuenta, y tomarlo en cuenta significa leer su palabra, hablar con Él, o como nosotros decimos, orar, tener una comunión. Entonces, al tener una comunión, esa savia poco a poco, de alguna manera, va haciendo que el fruto nazca de nuestra vida. Entonces, Dios nos salva, nos perdona, porque Dios es bueno, no porque usted o yo lo merezcamos, solo por su gracia, bendita gracia. Amén. Pero después de la salvación nos da una nueva opción. Sería padrísimo que Dios nos salvara y entonces en ese momento nos llevara al cielo, porque todo lo que éramos en ese momento es perdonado, somos lavados, somos limpiados y bye, nos vamos al cielo y ya no hay oportunidad de pecar o de seguir cometiendo errores. Ahora que somos cristianos, ya entonces vamos al cielo y no tenemos ese riesgo de equivocarnos, de caer, de resbalar. Pero no, Dios en realidad nos deja en esta tierra porque lo que Él quiere producir en nosotros es el carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo es lo que está escrito en Gálatas 5, 22 al 23, que estamos estudiando. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice, añadido, que contra tales cosas no hay ley. No hay ley. Quiere decir que, en otras palabras, lo que Dios está esperando es que usted y yo cada día más seamos como el Señor Jesús, como su Hijo. La gracia entonces nos da una opción. Después de ser salvos, en cada ocasión que usted y yo somos llevados o tentados por la carne, podemos elegir nuestro propio camino o elegir el camino de Dios. Antes de Cristo no podíamos. Antes de Cristo no podíamos, porque yo recuerdo muchas veces que decía, ahora sí, cuando yo andaba en el mundial, decía, ahora sí, este fin de semana no voy a tomar. Era cuando más borracho regresaba a la casa. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Ay, ahora resulta que hay puro abstemio aquí. Era cuando más borracho regresaba, porque tenía un enemigo y ese enemigo se llama Satanás. Y él decía, ¿que no vas a qué? Chiquitito, yo me encargo. Y hasta los que ni en defensa propia disparaban, ese día cuando yo me había propuesto en mi carne no tomar, ese día hasta los marros disparaban. Porque me juntaba con un montón de marros. Pero fíjese bien, nosotros intentamos hacerlo en nuestra carne y no podemos. No podemos. Es hasta que viene Cristo cuando tenemos la opción. Y ahí sí, tenemos ese libre albedrío, tenemos la opción, decir sí o decir no. Podemos decir que no en cualquier momento que decidamos obedecer a Dios. Y entonces por medio de Cristo, diga conmigo, por medio de Cristo somos capaces de practicar el dominio propio o la templanza en lugar de estar fuera del lugar o fuera del contexto que Dios quiere que estemos como personas. Es por medio de Cristo. Si alguno aquí se siente muy santo y muy templado, pues qué bueno, tiene que ser por medio de Cristo, porque si no es así, en realidad solamente es un fariseo religioso que piensa que por sus buenas acciones o por sus buenas obras es muy abnegado y santo. En realidad la Biblia no dice eso. La Biblia dice que es por medio de Cristo. Es por estar pegados, conectados a la vid, que ese fruto
fluye. ¿Cómo me libera Dios de las adicciones, de los hábitos pecaminosos y de todas estas cosas a las cuales yo tengo que poner atención como hijo de Dios? Usted como hijo de Dios, olvídese de que usted es un funcionario público, o que es usted un líder de la iglesia, o que yo que soy el pastor. Olvídese de eso, ¿ok? Delante de Dios somos hijos, todos. Como hijo de Dios, tengo que pensar como hijo de Dios, porque esa es mi posición más importante, y quiero que usted lo sepa. Mi posición más importante no es ser el pastor de esta casa, puedo serlo o no. Mi posición más importante es que soy su hijo, y como hijo usted también debe de acercarse siempre a la presencia de Dios. Como hijo, entonces, tengo que pensar cómo Dios me va a librar de todo esto. Primero le quiero decir esto: Jesús vino a la tierra precisamente en la carne. Dios encarnó, Dios se hizo hombre para redimir la carne. Él vino a la tierra encarnado para luchar en la misma batalla o en el mismo terreno que usted y yo estamos viviendo. Por eso podemos decir que Jesús nos entiende siempre. ¿Cuántos dicen amén? Él nos comprende. Él sabe que somos polvo, porque Él nos hizo del polvo. Él sabe que somos débiles, porque Él nos hizo de esa debilidad del polvo. Esto no quiere decir entonces que Él esté de acuerdo con todo lo que hacemos. Nos entiende, nos comprende, pero nos ha dado su Espíritu, para que a través de su Espíritu usted y yo cada día vayamos avanzando y seamos mejores. Cuando hablamos de dominio propio, pensamos en domar, en derrocar la carne de una manera como conquistándola nosotros mismos. Y es ahí donde la mayoría de personas se equivoca, porque por más que se esfuerce, lo único que va a lograr y lo que va a mirar al final es que está muy frustrado. Pablo, lo vuelvo a decir, dijo: miserable de mí, estoy viviendo en este cuerpo de muerte. O sea, por más que lo intento y por más que me esfuerzo, cada vez soy peor. Cada vez es más difícil dejar esto o dejar de hacer esto. Eso es lo que decía el apóstol. Pero mire lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 3 al 4. Romanos 8, del 3 al 4. Dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Lo que era imposible en lo natural, porque era débil por la carne, Dios a través de Cristo viene para que la carne sea rescatada, redimida por medio de la carne. Cristo en su cuerpo terrenal fue crucificado. Él mismo fue el pago. Y eso significa que Él esté crucificado. Cuando usted y yo decimos estoy crucificado juntamente con Cristo, significa que tenemos las actitudes que el mismo Señor tenía, o por lo menos pretendemos tenerlas. Entonces, esencialmente tenemos que entender algo. Hay un ataque interior continuo librando dentro de nosotros una batalla todos los días, todas las horas, desde que te despiertas, durante el día, cuando te duermes, a veces en sueños. Las tentaciones, los pensamientos y las actitudes fluyen por nosotros, queriendo que el yo, mi persona, yo, permanezca sentado en el trono y se salga con la suya, porque eso es lo que pretende la carne, darnos gusto a nosotros mismos. Sin embargo, hay otra influencia también que podemos y debemos de tomar en cuenta, y es el mundo. Entonces, la carne, el diablo y el mundo son tres influencias con las que usted y yo estamos luchando todos los días. Mi pregunta es: ¿hay algún ser humano que tenga la fuerza suficiente para luchar contra el diablo, contra su propio yo y contra la influencia general? No. El único que fue capaz de hacer eso se llama Jesús. Y es por medio de Cristo entonces que usted y yo podemos tener victoria con respecto de esto. Dice San Juan, primera de Juan 2:15. ¿No van a aprender esto? Primera de Juan capítulo 2 versículo 15 al 16, que dice, no importa,
No améis al mundo, ¿ya lo tiene? Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Lo tiene? Si trajeron su Biblia, préndanla por favor o ábranla. Si hay alguno que no tiene Biblia, hay un lado. Cuando venimos a la iglesia, venimos a leer la palabra, no a escuchar al predicador. ¿Ya tiene la Biblia? Ok. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, tenemos una influencia a través de las redes sociales, a través de la televisión, a través de la cultura y subculturas que nos quieren imponer ahora a través de todo lo que puedan, incluso desde la educación básica de los niños, y son influencias que nos van llevando a pensar que a lo mejor no está tan mal. Love is love. Y hasta pone su hashtag ahí apoyando a las uniones hombres con hombres, mujeres con mujeres, que adopten niños, sin entender de alguna manera que eso también es algo que está destruyendo todo lo que Dios estableció. Porque Dios establece desde el principio, en el Génesis, un hombre y una mujer. Dios lo estableció. Entonces vamos usted y yo contra la corriente del mundo. Para algunos es muy fácil darse por vencidos en ese sentido y decir, bueno, pues que hagan lo que se les pegue la gana. Sí, que hagan lo que se les pegue la gana, pero que no afecten a la familia, que no afecten al diseño de Dios. Y eso cada quien entregará cuentas después. ¿Estamos acá, hermanos? Entonces el mundo, porque a veces decimos el mundo, recuerdo hace muchos años cuando una persona me decía, ¿por qué dices del mundo? No hagan caso de estos, aquí voy a estar yo, ¿ok? Estos chavos van a aprenderle ahí, porque no sé dónde dejaron el control remoto. Es más, voy a usar esto como una analogía. Yo estoy hablando aquí atrás, pero es casi imposible distraerse, porque ellos están aquí interviniendo por fuera, y entonces de alguna manera es una influencia, y usted me quiere escuchar, pero entonces no puede evitar levantarse a ayudarles, no puede evitar verlos. ¿Sí me estoy explicando? Hasta yo ya me distraje. Eso es el mundo. De hecho lo hicimos a propósito para que fuera esta imagen, esta enseñanza. Entonces pasa un tiempo, nos quedamos viendo cómo lo hacen, y algunos dicen se cae, no se cae, tú qué dices, yo qué digo. Ok, esto que pasó ahorita, aplíquenlo a Facebook, Instagram y todo lo demás. Nada más se queda viendo, de todos modos no hace nada, no resuelve nada, no aportamos nada, nomás estamos viendo, me estoy explicando, pero nos distrae. Ahora sí, ya se acabó la ilustración. Nos distrae, y entonces cuando nos distrae, ya dije que ya se acabó. No podemos actuar como Dios quiere. Entonces el mundo es una influencia destructiva. Me decía una persona, pero ¿por qué dice que es del mundo? Pues yo lo veo aquí, que no es del mundo. Yo lo veo aquí, que es extraterrestre o qué cosa. Bueno, parezco, le dije. Pero eso es lo que dice la Biblia con respecto del sistema. El mundo es una influencia externa que también actúa sobre nosotros. Y estos versículos que acabamos de mirar definen al mundo como la codicia de nuestro corazón, porque queremos todo lo que vemos. Y entonces es una codicia. Con el orgullo como la raíz dentro de nosotros se impulsa ese problema sistemático, precisamente porque si no estamos conectados al Señor,
el mundo nos distrae, Satanás nos distrae y finalmente no vamos a entender que es una lucha por nuestra alma. No es ninguna coincidencia que el orgullo y el yo vayan siempre de la mano. Ya sea que la motivación por poner en primer lugar al yo provenga de nuestra fuente interna, desde lo que somos por dentro, o por las influencias que ya le dije, Satanás o el mundo, externas, siempre la manera por donde va a fluir eso, siempre es la carne. Y la carne va a influenciar directo a nuestro corazón y le va a decir a nuestro corazón qué hacer. Por eso la Biblia dice que sobre toda cosa guardada, guardes tu corazón, porque de él mana la vida. El último filtro es el corazón. Entonces, la carne manda, incluso a veces acosa y presiona al corazón. Es muy difícil lo que usted y yo vivimos. Es muy difícil ser cristiano. ¿Cuántos creen eso? La verdad es, ser cristiano es para valientes. Ser cristianos es para valientes, no es para cualquier persona. Lo más fácil es seguir con la corriente del mundo, es seguir y hacer todo lo que los demás hacen. Eso es lo más fácil. Y aún dentro del cristianismo vamos tropezando, vamos cayendo, pero dice la palabra que aunque el justo caiga 7 veces se levanta, 70 veces se levanta, 400 veces el Señor está ahí para darle la mano. Amén. Entonces esos nutrientes que le hablaba, que Jesús fluyen desde la vid hasta las ramas, va a producir su fruto, no el nuestro. Tu paciencia se agota de inmediato. Tu paz dura mientras tienes lana. Tu gozo dura mientras no se acaba la fiesta. Y así, ese es tu fruto. Pero el fruto de Cristo que produce a través de estar pegados a Él no se acaba. Es un fruto permanente. Por eso tenemos que revisar nuestras actitudes para saber si el fruto que tengo es un fruto mío o es el fruto de Jesús. Nosotros permanecemos en Él, escogemos a Dios por encima de nosotros mismos y entonces eso hace que nos bajemos del trono de nuestra vida. Porque hasta antes de Cristo, el que mandaba en tu vida, ¿quién era? Tú o tu señora, quien fuera. Pero alguien mandaba, menos Cristo. Y entonces no te bajabas de ahí y estabas cómodo, estabas tranquilo haciendo lo que tú querías, lo que tú pensabas que era bueno, lo que tú pensabas que era lo mejor. Porque sí, dice la palabra que antes de Cristo a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Decíamos, ay, y esos cristianos, ¿qué tanto están ahí? Y ahora ya, mira, este era un pecadorzote y ahora ya se anda dando golpes de pecho. Lo oí acerca de mi persona misma. Entonces, amados, escogemos usted y yo, el bajarnos del trono, y en lugar de subirnos al trono de nuestra vida, lo que hacemos es bajarnos del trono de nuestra vida y ponernos en el altar de Dios, para que Él sea quien consuma nuestra vida. Y vamos a ser probados, dice el apóstol, como por el fuego. Y entonces la obra de cada uno es probada. Entonces nuestra vida, nuestras acciones, nuestros pensamientos, todo lo que es heno, paja y hojarasca va a ser quemado. Lo que es bueno va a ser purificado. Y entonces va a continuar. Pero esa prueba es constante. Esa prueba es constante. Templanza, de hecho, proviene de una analogía también que tiene que ver con hacer una espada muy templada que sirve para la guerra, una espada que no se rompe al primer choque con otra espada, es una espada que ha sido metida al fuego. ¿Sí sabe cómo templan las espadas? Hacen el líquido, el hierro, lo calientan hasta un nivel líquido y luego le dan forma y luego ya que tiene forma dejan que se enfríe. Cuando se enfría un poco y ya está rígido, lo meten al agua y después de que lo meten al agua la vuelven a meter al fuego hasta que quede al rojo vivo, y que cuando queda al rojo vivo le dan unos marrazos, unos trancazotes ahí para seguirle dando forma a la espada. Cuando queda todavía así la meten otra vez al agua
Y cuando sale del agua, la vuelven a meter al fuego. Y otra vez los marrazos. Le estoy explicando su vida. Y otra vez, y ya que está el rojo vivo, lo vuelven a meter al agua. Y así hasta que quede lista. Así que más nos vale apurarnos a desarrollar el fruto del Espíritu. Porque el fuego y los marrazos y el agua fría va a continuar. Hasta que usted y yo dispongamos nuestro corazón a permanecer en Cristo Jesús. En ocasiones, la manera de entender más ampliamente un concepto es redefiniéndolo o mirándolo a través de una óptica, de unos lentes diferentes. Como idea clave, diga conmigo: tengo el poder de controlarme por medio de Cristo. Dígalo conmigo otra vez, 1, 2, 3. Tengo el poder de controlarme por medio de Cristo. Y por medio es importante. 1, 2, 3. Tengo. Así es. Solo por medio de Cristo. El dominio propio, segundo punto. El dominio propio o templanza, como un fruto del Espíritu, podría entenderse mejor como el control de Dios. El control de Dios. Ahorita no teníamos el control y pues no se reflejaba la imagen. ¿Estamos acá? El control de Dios. Cuando nosotros le entregamos el control a Dios, entonces Dios nos maneja. Cuando nosotros tenemos el control, nosotros no funcionamos. Me controlo a mí mismo, entonces entregándole el control a Dios. Porque muchas veces intenté controlarme a mí mismo y no pude. No pude con mis fuerzas, no pude con mis habilidades. Entonces, cuando yo me rindo, la carne tira la toalla y entonces Dios toma el mando, Dios toma el control. ¿Estamos acá? El asunto es rendirnos. El asunto es decirles al Señor: ok, ya lo intenté, ya lo hice con mis fuerzas, ya lo intenté muchos años, muchas veces, me rindo. Entonces, la carne, lo que estamos hablando esta mañana, tira la toalla, dice: pues ya no puedo controlarlo porque ya se rindió. Por eso es que la carne manda señales al corazón. Los deseos de la carne van directo al corazón. Y entonces Dios toma el mando y dice: ok, ahora sí vamos a trabajar. Pero Dios es un caballero. Dios nunca comienza a trabajar con una persona a menos que la persona se rinda. ¿Estamos aquí? Tal vez usted levante sus manos en la alabanza o no. Pero levantar las manos en la alabanza es una señal de: me rindo, ya no puedo solo. Pero no se trata solo de levantar las manos, se trata de rendir verdaderamente el corazón, el orgullo, el yo, la vanidad, y decirle al Señor: ayúdame por favor, he pensado que yo puedo solo. Entonces, en realidad, el dominio propio se logra mejor cuando está unido a la práctica de rendirnos totalmente. Si yo me rindo, entonces el dominio propio funciona. Un ejemplo: ¿cuántos les han echado? Los que manejan, levante su mano, los que manejan o las que manejan. Ok, para ver si me va a entender el asunto. Usted va tranquilo, va manejando y de repente alguien se le cierra como loco, algo que me purga. Vas manejando y alguien viene atrás echándote las luces como si fuera su carretera, echándote el carro encima. ¿A alguien le ha pasado eso? Ok. En ese momento tienes dos opciones. Una es cerrártele tú también, sacarle la mano y decirle: ¿qué traes? O hacer un montón de cosas. Y la otra es decir: ¡ah! Me rindo, Señor, me rindo. Que le caiga un rayo. No, no es cierto. No, me rindo. Señor, que Dios lo bendiga de todos, que Dios lo bendiga de todos modos. Ojalá y que no se estrelle. Sí, porque nos brota la carne. Eso es lo que estoy explicando esta mañana. Nos brota la carne. Y es difícil, es muy complicado. Es muy difícil. Entonces, amados hermanos, ¿cómo puede hacer alguien un gran progreso en el dominio propio sin antes rendirse al Espíritu Santo?
Nadie puede. Primero tengo que rendirme al Espíritu Santo para que entonces el dominio propio funcione. ¿Cómo alguna persona puede rendirse totalmente a Dios sin desarrollar el dominio propio? Eso es también cierto. Si me rindo, el dominio propio comienza a brotar de alguna manera solito. ¿Por qué? Porque ya estoy acostumbrado. A lo mejor antes los perseguía, les echaba el carro encima, me les cerraba y hacía un montón de cosas, pero ahora soy cristiano, aleluya, y ya no hago esas cosas, amén. Dile al que está a tu lado, así como tú. Entonces ambas cosas trabajan independientes, pero a la vez juntas, el dominio propio y la rendición. Me rindo, el dominio propio trabaja, pero también dominio propio, Señor, voy a tener dominio propio, y entonces me rindo. Trabajan de la misma manera, cada una apoyando y fortaleciendo a la otra. Entonces no puede haber dominio propio o templanza sin rendirte. Para empezar, una persona que tiene orgullo, que tiene altivez, que piensa que la hace mortal solito o solita, no puede tener dominio propio, no puede. Simple y sencillamente porque es un rasgo, una característica de parte de Dios. Necesito quitar el orgullo, la altivez, la vanidad y dejar entonces en humildad que Dios haga conmigo lo que Él quiera. ¿Cuántos dicen amén? Pablo establece una analogía muy poderosa en su carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 18, Efesios 5, 18. Por favor, sígame. 1, 2, 3. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay problemas. Mejor sean llenos con el Espíritu Santo. ¿Por qué digo que es una analogía poderosa? Fíjese bien. En un sentido negativo, cuando una persona se emborracha, cuando una persona se rinde a las bebidas embriagantes, finalmente el poder del alcohol toma control de su vida, toma control de su mente, y cuando toma control de su mente, toma control de su cuerpo, y por lo general conduce a consecuencias negativas. Ontoy, dice al otro día. Ontoy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ayer? Pierde el sentido, ya no sabe qué hizo, con quién está, busca su cartera y ya no tiene dinero, está en Guanajuato cuando empezó en Yautepec. O sea, porque el alcohol toma control de su mente, de su corazón, de su vida. Por eso Pablo pone esta analogía. Ahora, una bebida embriagante de sentido negativo puede ser el rencor, la ira, el menosprecio, la altivez. Eso toma control. ¿Ha visto una persona iracunda que no se controla? ¿Qué hace? Locuras. Y después dice, ¿por qué lo hice? Después se arrepiente, porque no tiene dominio propio. No tiene dominio propio. No piensa las consecuencias, no sabe y no alcanza a medir, esa es la palabra, no alcanza a medir lo que va a ocurrir. Entonces por eso pone el apóstol esta analogía del alcohol, del vino, porque trae consecuencias y el cuerpo se rinde, la carne. Ahora, de la misma manera, cuando usted y yo nos rendimos al Espíritu Santo, Él toma el control de nuestras vidas. Él es el vino nuevo que tomamos. Amén. Y Él toma el control de nuestras vidas y entonces nos conduce a vivir la buena voluntad de Dios, porque Él nos posesiona, nos llena. Usted es templo del Espíritu Santo. Dile al que está a tu lado, estás como poseído por el Señor, pues. Él nos llena y Él viene a nosotros, y entonces dice la palabra que somos llenos del Espíritu Santo. Por eso dice, no se embriaguen con vino, porque con el vino van a tener disolución, problemas, pleitos, broncas y un montón de cosas. Mejor sean llenos o embriáguense con la presencia de Dios. El dominio propio entonces no se trata de intentarlo con más fuerza. Usted tal vez ha intentado con mucha fuerza ser
más paciente. ¿Cuántos lo han intentado? Veo su carita. Usted ha intentado con más fuerza tener más amor por los demás. ¿Cuántos lo han intentado? Con más fuerza. Hemos intentado todas estas virtudes, pero no se trata de intentarlo con más fuerza, porque ya le dije, nuestro amor es condicional. Nuestro amor está condicionado. Si tú me hablas, yo te hablo. Si tú me saludas, yo te saludo. Si tú me sonríes, yo te sonrío. Y si no me pelas, pues me caes gordo. Chusma, chusma. Eso es lo que somos como seres humanos. Tú eres pecador, yo soy santo. Tú eres santo, yo soy pecador. Y entonces ponemos barreras que Dios no pone. Pero incondicionalmente, Dios entonces, a través del dominio propio, no se trata de intentarlo con más fuerza, no se trata de tener dominio propio con más fuerza, sino de rendirnos con más fuerza. ¿Estamos acá? No es intentarlo, no es decir, voy a tener dominio propio, dominio propio, dominio propio, dominio propio. Esta mañana tendré dominio propio, dominio propio, dominio propio. Y se empieza a caer gordo por estar diciendo dominio propio, dominio propio. Ya se cayó gordo, ya perdió el dominio propio. No es con fuerza, no es con espada, no es con ejércitos, es con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Entonces, me voy a rendir con más fuerza. Eso es lo que voy a hacer, para que entonces Dios desarrolle en mí el dominio propio más fuerte. Tener dominio propio o templanza es rendirse al poder de Dios. Y para que me rinda al poder de Dios, primero tengo que reconocer que Jesús es el Señor y que Jesús es mi Salvador. Para hacer las cosas que queremos hacer y no aquellas que no debemos hacer, me tengo que rendir primero. Así que el escritor de Proverbios utiliza algunas escrituras en donde pone como ejemplo las murallas, unas murallas de protección de una ciudad, como una analogía para el dominio propio. Le voy a dar 2 versículos nada más de esto. Primero, Proverbios 16:32. Proverbios 16:32. Ayúdeme a leerlo, por favor. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y que el de su espíritu que el que toma una ciudad. Mejor es el que tarda en enojarse, en ponerse verde, en ponerse como Hulk. Mejor es el que tarda. Pero ¿cuántos tienen la mecha corta aquí? Les dicen mi alma y quieren su casa aparte. No les pueden hacer una broma porque ya sienten que los están atacando. Y un montón de cositas que somos tan sensibles, tan delicaditos, y nos enojamos. Pero lo que está diciendo Salomón, porque es el escritor de los Proverbios, dice que el que se enseñorea de su espíritu es mejor que el que toma una ciudad. Lo que distingue aquí es que una persona que resulta exitosa en el dominio propio, es decir, que se contiene, que se tarda en airar, que no se pone loco, es más o ha conquistado una victoria mayor que el guerrero que conquista una ciudad. Porque es más difícil conquistarte a ti mismo que conquistar una ciudad. Una ciudad la conquistas con guáguara, con palabrería y hasta un país, con mentiras y un montón de cosas. Pero eso no es una victoria tan grande. En realidad la victoria mayor es cuando te conquistas a ti mismo. Entonces el foco de nuestra atención no tendrían que ser las demás personas, porque a veces criticamos a las personas y decimos, ¿ya viste ese pecador? Y ya viste al otro, y ya viste a aquel, como si nosotros no tuviéramos errores, como si nosotros fuéramos perfectos, como si nosotros no cometiéramos pecados o no tuviéramos actitudes desagradables al Señor. El foco de atención tengo que ser yo. Dios está trabajando en nuestras vidas. Así que entonces también puede decirse que quien mantiene el dominio propio guarda los límites de su vida. Por eso habla de murallas. Está a salvo. Proverbios 25:28, por favor. 1, 2, 3.
Como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. 1, 2, 3. En la antigüedad las ciudades estaban rodeadas por murallas, por los enemigos naturales, y entonces una ciudad que no tenía murallas era fácilmente de penetrar y de conquistar. Así es el hombre, que no tiene un espíritu con rienda o con dominio propio. Entonces, cuando vemos esto, a veces hasta oramos: Señor, levanta murallas de protección. ¿Cuántos han orado así? Levanta murallas alrededor de mi vida. Bueno, esas murallas son el dominio propio. Esas murallas tienen que ver con que nosotros mismos podamos contener toda la influencia exterior, pero también la interior que hay en nuestra vida. Y este es un mecanismo de defensa muy eficaz contra las influencias exteriores. Tengo que cuidarme de con quién hablo, tengo que cuidarme con quién me junto, tengo que cuidarme a quién escucho, tengo que cuidar qué es lo que veo en la televisión, qué es lo que veo en las redes sociales. Tengo que cuidarme porque esas son las murallas que estoy levantando para que yo pueda tener dominio propio. Si no me cuido de esas murallas exteriores o de esas situaciones exteriores y mis murallas están abatidas, entonces voy a ser un blanco fácil para caer en ese sentido. ¿Qué cambio produce esto en mi manera de vivir? Mire, le invito a que sintonice cualquier canal de noticias hoy o mañana, algún día, en cualquier parte del mundo. Usted prenda un canal de noticias, ya sea de una ciudad pequeña o de una metrópoli, y va a escuchar historias de personas que perdieron el dominio propio. Casi todas las historias que va a escuchar son de personas que perdieron el dominio propio: asesinatos, asaltos, abusos, borracheras, delitos sexuales, fraudes, sobornos, y la lista puede ser muy amplia, porque perdieron el dominio propio. El denominador común que usted va a ver en las personas que aparezcan en la televisión en cada delito es, y que además termina en fotografía de primera plana en el periódico, es una persona que se dio en la conducta ante la cual él o ella se vieron tentados a participar. Y cuando vino esa tentación, se perdió ¿el qué? Así es. Sin duda, entonces, algunos pueden decir: pues a mí no me importan las consecuencias, y otros pueden decir: pues sí me importan las consecuencias. Pero imagine cuántas personas están hoy en la cárcel. ¿Cuántas personas están hoy en la cárcel y que dirían, o que tal vez dicen: daría cualquier cosa por ser capaz de regresar el tiempo y controlar mis acciones, por haber tenido dominio propio? Porque por falta de dominio propio es que terminó donde terminó. Pero aquí hay algo muy importante: ¿cómo produzco o cómo puede esto influenciar en mi modo de vivir? Número uno, primero tenemos que saber una cosa muy importante: ninguno de nosotros está exento de perder el dominio propio o de caer. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 12, léalo conmigo. Dice que estamos en la casa del jabonero. El que no cae resbala. ¿Ya lo tiene? 1, 2, 3. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Dile que está a tu lado: abusado. Como ninguno de nosotros está exento de tentaciones ni de caer por un camino resbaladizo hacia esa situación de la cual estamos viendo hoy, tenemos que permitir que el dominio propio sea una virtud cada vez más notoria y creciente en nuestra vida, porque esto va a salvar nuestra vida y la de las personas a las que amamos. Un día leí una noticia donde una mujer iba en su carro y alguien se le cerró y le echaron la lámina, como decimos, le echaron el carro. Esta mujer se adelantó, era una mujer iracunda, le echó velocidad
alcanzó al carro, le reclamó por hacer eso, se bajaron del carro con una pistola y la mataron en el semáforo. Parece algo increíble, parece algo de una película. ¿Había necesidad de eso? ¿Había necesidad? No. Y tal vez me fui a algo extremo, pero con nuestra vida o con nuestras palabras de repente podemos decir cosas que no matan literalmente, pero que castran el pensamiento de las personas, de los hijos. Hay palabras que duelen más o que ofenden más que un golpe, por ejemplo, y todo por no tener dominio propio. Y tal vez dice, pues yo he sido una buena madre, nunca les ha faltado nada, o yo he sido un buen padre, nunca les ha faltado nada. Sí, pero dijiste cosas, dijiste palabras que se quedaron profundas ahí adentro y que castraron los sueños, los anhelos, el amor, por no tener dominio propio. Dominio propio entonces no es cualquier cosa, es una de las virtudes más importantes que usted y yo tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Cuando desarrollamos la virtud del dominio propio o templanza, nuestro pecado va a disminuir y nuestro carácter va a ser más fuerte. A veces queremos pecar menos, pero lo que tenemos que hacer es permanecer pegados a la vid para que Él desarrolle el dominio propio. Y entonces aprender a decir como Juan el Bautista, que decía, es necesario que Él mengüe, que Él crezca y que yo mengüe. Necesito menguar para que Cristo crezca. Necesito ser menos yo para que sea más Él. Cuando Cristo ocupa cada vez más territorio en nuestro corazón, nuestra carne interfiere menos, mucho menos. Y entonces podemos ver que a medida que el Señor va tomando territorio y ganando territorio en nuestra vida, en nuestro tiempo, en nuestro corazón, en nuestro dinero, en todo lo que usted y yo somos, cuando Él va ganando terreno, entonces hay una transformación. A medida que Él avanza, la tenaza del pecado que nos tiene amarrados nos suelta, nos libera, y las cualidades de Dios empiezan a ser más evidentes en las personas. Y es cuando decimos, ¿qué le pasó a ese? ¿Qué le pasó a ese? Ahora es otra persona. ¿Estamos acá? Ahora es otra persona, antes era diferente y ahora es otra persona. ¿Qué le pasó? Bueno, se rindió al Señor. Entonces, a medida que desarrollemos la virtud del dominio propio, también nuestra relación con Dios madurará a un ritmo acelerado. ¿Por qué? Porque el dominio propio no solamente es la disciplina de dejar de hacer las cosas malas o lo que nos destruye, porque a veces dice, bueno, dominio propio es dejar de hacer lo malo. No, eso solo es una parte. Dominio propio tiene su complemento con hacer las cosas que nos edifican. Dejo de hacer lo malo, pero hago lo bueno, porque hay quien deja de hacer lo malo, pero ahí se queda, no hace lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Orar, leer la palabra, asistir a la iglesia, amar a tu prójimo, tener misericordia. Todo lo que la Biblia nos enseña, no solamente es dejar de hacer lo bueno, sino como complemento, de hacer lo malo, sino como complemento, hacer lo bueno. Y entonces en esa medida, usted y yo, cuando hagamos eso, vamos a ir creciendo espiritualmente de una manera exponencial. Y puede que rebase incluso a aquellos que tienen más años en el camino, simple y sencillamente porque usted desarrolló dominio propio. Es increíble como una actitud puede cambiar la vida por completo. Número 4 y final, a medida que desarrollamos la virtud del dominio propio, nuestras relaciones con los demás se van a desarrollar y se van a fortalecer a un ritmo acelerado. Fíjese, nuestra conexión con otros a veces está dañada. Conozco historias donde un hijo tiene 30 años sin hablarle a su madre. Qué triste, pero he conocido historias.
donde un padre no le habla a su papá porque su papá lo abandonó y su mamá le contó historias de ese papá y finalmente él tuvo un rencor en su corazón contra su papá y no lo quiere ni ver, pero ni siquiera ha hablado nunca con él. A lo mejor fue la mamá la que lo sacó de la casa, pero él no sabe. Y entonces él tiene un problema en su corazón. Sus relaciones están rotas. Entonces, cuando usted y yo aumentamos una relación con el Espíritu de Dios, el dominio propio va avanzando. Entonces, los desacuerdos, las discusiones, los arrebatos de enojo, porque hay gente que es arrebatada, las malas palabras o las malas maldichas, las que son ofensivas, las emociones que son desviadas, se pueden mantener a raya al controlar la lengua. La lengua representa una clave para el dominio propio. ¿Cuántos trajeron su lengua? No me la enseñen porque me voy a ofender. Hay personas que pueden guiar un ejército, hay personas que pueden guiar y comandar toda una ciudad o manejar grandes máquinas industrialmente, pero no pueden controlar su lengua. Santiago capítulo 3 versículo 6 dice, Santiago 3:6, dice la escritura: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada ¿por quién? Santiago capítulo 3 versículo 6. Me es muy importante que lo leamos. 1, 2, 3. Y ella misma es inflamada por el infierno. Si cuidas tu lengua, estarás enfocando tu atención en el Señor y entonces el dominio propio se desarrollará más rápidamente. Porque muchos de los problemas en la vida tienen que ver con lo que dices, por cómo contestas, por lo que declaras, por los chismes, por no tener control sobre la lengua, por murmurar. Muchas maldiciones vienen por murmuración. La lengua dice que es inflamada por el mismo infierno, y nosotros tenemos que entender que esto es un principio bíblico. No es algo que nosotros como miembros de la iglesia estamos poniendo para tener buenas relaciones, no. Yo siempre digo que si yo no tengo nada bueno que decir, calladito me veo más bonito. Si no tengo algo bueno que opinar, solo digo. Porque la lengua me puede llevar a un lugar que no quiero estar. Yo creo que vas a llegar a ser un mejor cónyuge, esposo o esposa, un mejor padre, una mejor madre, un mejor hermano, un mejor familiar, un mejor empleado, un mejor jefe. Vas a llegar a ser un mejor líder, un mejor miembro de la iglesia, una persona en general, si trabajas primero en ti mismo. Si trabajas primero en ti mismo para reprimir tu propia carne, tu propia lengua, tus emociones y tus reacciones. Jesús lo dijo muy claro. A veces estamos señalando la paja en el ojo ajeno, cuando nosotros tenemos atravesada una viga que ni cuenta nos damos que la tenemos atravesada. Y se llama hipérbole, exageración, porque así de exagerados somos cuando señalamos a otros. Entonces, rendirnos al amor de Cristo, a la gracia del Señor, a la presencia de Cristo en nosotros, es la única manera en que usted y yo podemos salir victoriosos y poder desarrollar dominio propio. ¿Sabe? Muchos aquí, yo le quiero contar algo de mi vida. Muchos aquí no fueron cristianos desde niños.
Otros tal vez nacieron en cuna cristiana. Pero yo entiendo esto que le estoy explicando así. Mi abuela paterna me llevó a la iglesia. Conocí al Señor siendo un niño. Aprendí un poco de la palabra, pero lo más hermoso que aprendí de mi abuela es que me enseñó a orar. Ella me enseñó a orar, me enseñó a hablar con Dios, me enseñó a agarrar mis manitas, porque en ese tiempo eran manitas, bueno, no han crecido mucho, pero eran más chiquitas, y entonces dale gracias a Dios por los alimentos, dale gracias a Dios en la noche cuando vas a dormir, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Ella me enseñó eso, me enseñó a orar, y eso es algo que siempre tuve. Cuando ella se va a la presencia del Señor, yo tenía aproximadamente 15 años, yo ya no fui a la iglesia porque iba acompañándola, y me sentí solo, no porque se fue mi abuela, sino porque la soledad es algo que me persigue desde mi infancia. Yo lucho con ese espíritu y se lo digo abiertamente. Yo lucho con ese espíritu. Me es muy difícil tener amigos, me es muy difícil confiar en alguien. Lucho con la soledad. Pero la edad, el mundo, la música me llevaron al alcohol, me llevaron a las drogas. Mi abuelo materno murió de una cirrosis hepática. Él era cristiano, por cierto, porque mi bisabuela materna era cristiana, evangélica, y mi abuelo era cristiano, pero él murió de una cirrosis hepática por tomar. Y yo recuerdo muy vívidamente, porque yo fui con mi papá, y cuando vi a mi abuelo estaba en el piso, hinchado, tirado, muerto. Tuvimos que levantarlo, bueno, ellos, y ponerlo sobre la cama, en su cuarto, solo, abandonado, porque finalmente él escogió ese camino, aún siendo cristiano, y murió de cirrosis. Y yo dije, yo nunca voy a tomar. Yo dije, yo nunca voy a tomar, yo no quiero terminar así, porque mi abuelo paterno también le dio una embolia y quedó paralizado su cuerpo, medio cuerpo, por tomar, por emborracharse. El día que probé el alcohol, yo quedé enganchado, realmente quedé enganchado, y el alcohol me llevó a las drogas y no pude detenerme. Yo era un cristiano, porque puedo decir que era un cristiano, y lo intenté muchas veces. Le decía hace rato, cuando decía esta semana no voy a tomar, era cuando más tomaba, y me sentía derrotado, me sentía triste, me sentía sin fuerzas, sabía que estaba arruinando mi vida y que estaba arruinando la vida de los demás. Un día, en medio de una borrachera, le dije a Dios, perdóname, ya no quiero hacer esto, pero se lo voy a decir literalmente, no se lo iba a decir. Y perdón por el ejemplo, pero quiero que quede como testimonio esto. Estábamos tomando en la casa de un amigo, y en la mesa, en la cama, había un plato con cocaína. A mí nunca se me olvidó orar, y de alguna manera siempre cuando yo estaba tomando, cuando iba al mundo, yo siempre decía, Señor, perdóname. Siempre traje en mi mente al Señor, porque desde niño me inculcaron eso, y oraba. Y ese día no podía, ya estaba tan borracho que no podía levantar el plato para sorber la cocaína, y lo que hice fue inclinarme para sorber la cocaína. Y cuando me estaba inclinando, una voz del cielo, una voz en mi interior, sé que fue el Señor me dijo, Santiago, sé que no puedes dejar eso, que has estado luchando, pero aún si no lo dejaras nunca, yo te sigo amando. En ese momento empecé a llorar, ya ni siquiera tomé eso, y fue cuando decidí no volver a tomar y no volver a drogarme. Estoy hablando de un diciembre. En enero ya no lo hice más. Hace 17 años, por la gracia del Señor.
Es necesario tener un encuentro con Cristo para dejar de ser lo que somos y ser lo que Dios quiere que seamos. Me esforcé muchas veces y yo sé que tú tienes pecados, situaciones, hábitos, adicciones que aún siendo cristiano las practicas, pero que no has podido dejar. Yo te quiero decir dos cosas. Primero, Cristo te ama. No dejes que otra persona te diga lo contrario. Los religiosos, los fariseos te dirán, te vas a ir al infierno. No, yo te digo, Cristo te ama. Y Él está esperando que a través de vivir pegado a la vid, algún día tú tengas la revelación y entonces decidas implementar el dominio propio en tu vida. Sé que Dios te va a recompensar, sé que Dios te va a ayudar, porque la templanza en la derrota es esperanza. El dominio propio en la derrota es esperanza. Sabía que estaba hasta el hoyo, sabía que estaba hasta lo profundo, pero cuando le dije al Señor, me rindo, ya quise intentarlo muchas veces. Yo sabía que estaba mal, mi abuela me enseñó muchas veces, mis padres me decían, mi familia oraba por mí y finalmente yo no entendía. Puedo tener a toda la iglesia orando por mí por un asunto, pero si yo no me rindo, si yo no decido caminar con Dios, Dios no puede desarrollar su fruto en mi vida. Necesitamos rendirnos al amor, a la gracia y a la presencia de Cristo. Quiero concluir esta mañana así. Cuando Cristo regrese, nuestra esperanza, esa bendita esperanza va a ser realidad, porque vamos a recibir un cuerpo totalmente nuevo que será libre de la infección del pecado. Vamos a estar juntos, dice la palabra, eternamente en el cielo con la presencia de Dios, donde el yo ya no va a gobernar, sino solo Dios va a gobernar nuestras vidas. Entonces el pecado y todas sus consecuencias que han devastado a la humanidad y que han devastado nuestra vida van a desaparecer, y en lugar de lágrimas vamos a tener gozo y alegría para siempre con el Señor. Pero permanecer en Cristo hoy, permanecer, diga conmigo, permanecer, es la clave. Esa es la clave. Tal vez te estás esforzando por ser mejor. Yo te voy a decir algo, solo permanece, abre tu corazón, solo recibe al Señor en tu vida, deja que Él te hable, permanece, y entonces Cristo va a hacer todo lo demás. Hoy en día podemos vencer al mundo y a la carne si tenemos a Cristo dentro de nosotros, porque el dominio propio es posible solamente cuando Dios está en control de nuestra vida. Si tú tienes en control ahora, tú debes entregarle el control de tu vida al Señor y Él se va a hacer cargo de todo lo demás. No trates de ser mejor, ¿ok? Solo permanece pegado a la vid. Y si tú permaneces pegado a la vid, te lo prometo, tal vez poco a poco, tal vez más rápido, o tal vez pase tiempo, pero te lo prometo, si permaneces, el Señor te va a hacer la persona que Él quiere que tú seas. Cierra tus ojos ahí en tu lugar y ora al Señor. Dile: Señor, quiero permanecer, porque me extravié, porque me perdí. Sabe, yo sé que mi abuelo materno fue al cielo, porque la salvación es por fe, y él hizo un día una oración de fe y fue al cielo, pero no pudo tener dominio propio, destruyó su vida. Usted puede ir al cielo, pero puede estar destruyendo su vida aquí en la tierra. Dios nos dio vida y vida en abundancia. Dios quiere que seamos felices, que tengamos gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza aquí en la tierra, para que cuando estemos en su presencia podamos ser todo lo que Él soñó. Es por su gracia, es por su perdón. Si te esfuerzas en ser paciente, vas a ser más gruñón. Si te esfuerzas en tener dominio propio, en realidad vas a pecar más. Debes de esforzarte en rendirte. Y el Señor hará todo lo demás. Solamente dile al Señor: me rindo esta mañana. Habla con Él.
Yo no sé qué tengas que entregarle a Dios, yo no sé qué tengas que poner a Dios delante de Él, pero habla con Él y entrégale eso esta mañana. Aprendí que el Señor, aún en un ambiente de pecadores, puede hablar. Y cuando yo estaba con esa rodilla doblada ahí, le pedí perdón y Él me habló. Y Él me dijo: yo te amo, aunque estés haciendo eso. Y ese amor lo cambió todo. No soy perfecto, sigo luchando, sigo creciendo, sigo batallando todos los días. Miserable de mí. Pero por lo que me esfuerzo es por entregarme a Él cada día. Cuando nadie me ve en la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencias, donde he descubierto queda mi corazón. Allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va. Allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar la cara si no fuera porque estoy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Es por tu gracia y tu perdón, mi justicia queda lejos de tu perfección. Solo es por tu gracia, Señor. Cuando nadie me ve, donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencias, donde he descubierto queda mi corazón. Ahí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va. Allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de su amor. Es por tu gracia, mi justicia queda lejos
no podría dar la cara si no fuera porque soy, dígalo. Si me vieran tal cual soy, es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de su amor. Es por su gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos y no podría dar la cara si no fuera porque soy. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Es por tu gracia y tu perdón podemos ser llamados instrumentos de su amor. Es por tu gracia y tu perdón lo que han visto reflejado en mí solo ha sido su luz. Que podemos ser llamados instrumentos de su amor. Es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección. Es por tu gracia. Es por tu gracia y tu perdón. Ser instrumentos de tu amor y tu perdón. Levante sus manos. Padre, bendigo a tu iglesia esta mañana. Gracias por tu infinita gracia. Señor, hoy reconocemos que sin ti no podríamos hacer absolutamente nada. Hoy pedimos que el fruto de tu Espíritu se desarrolle en nosotros. Y muy en particular esta mañana oramos por el dominio propio. Ayúdame a ser una persona que tiene templanza, que sabe controlar sus impulsos, sus emociones, lo que dice, lo que habla, lo que hace. Ayúdame, Señor, porque quiero ser cada día mejor persona, en beneficio propio, pero también en beneficio de los demás. Señor, bendecimos a tu iglesia, bendecimos a cada uno de tus hijos. Y hoy estamos declarando que la unción del Santo, que la unción del Espíritu Santo está con nosotros esta mañana. Disponemos nuestra vida y disponemos nuestro corazón. Yo quiero invitar a los que están con nosotros por primera vez esta mañana para que repita esta oración junto conmigo y con toda la iglesia. ¿Hay alguien que está aquí por primera vez? Por favor, levante su mano. Puede bajar sus manos, pero los que están por primera vez, levanten su mano. Gracias, muy amables, muy amables. Gloria a Dios, gracias por levantar sus manos. Ustedes, por favor, repitan conmigo. La iglesia va a orar con ustedes. Digan conmigo: Señor Jesús, gracias te doy esta mañana por tu palabra, por tu presencia y por el cuidado que has tenido de mí. Hoy reconozco
que soy pecador, pero me arrepiento de mis pecados. Señor, yo te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Entra en mi vida, hazme una nueva criatura. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén.